entrada del programa ¿Qué tal, Fernanda? En mi periodismo de vida, hacía un recuento de cómo está la producción de libros en el mundo, cómo se dividen los países de acuerdo a dos sistemas básicamente de medición, uno que mide cantidad de libros per cápita, otro que mide cantidad de horas per cápita. Y bueno, China se cuela en ambos casos en las listas. Rusia se cuela en las listas. América Latina no hay manera de que se cuele por ningún lado, ¿no? Lo más alto es Chile, Argentina en lectura, pero pues si ya nos vamos a México, estamos mucho peor que Costa Rica, Uruguay y Colombia. O sea, la realidad nos sobrepasa en ese sentido. Una sorpresa que aprendimos también en este periodismo de vida es que Egipto está en muy buenos números, a pesar de ser un país con tanta crisis y con tantas necesidades. Más allá de eso, me parece que la edición de 2.2 millones de libros en el mundo es poca. A lo mejor me van a decir, Fer, por eso estamos aquí. Como tú no sabes de libros, por eso está Mayra González, directora de Alfaguara México, y Arturo Córdoba poeta, ensayista, profesor, director de la Escuela de Escritores de México. Bienvenidos. Bienvenido. Gracias. ¿Qué consideran ustedes? ¿Es mucho, es poco, 2.2 millones de libros? ¿Entre qué porcentaje se queda en los mismos escritores que conocemos que vuelven a lanzar otra novela, otro trabajo político, en fin? ¿Cómo están esos 2.2 millones de libros en el mundo? Adelante. Pues siempre ha sido muy relativo hablar de si son los muchos libros, los demasiados libros, ¿no? Como el gran texto del gran Said, los demasiados libros o no. Me parece que justo ahorita pensando también en el resto de los formatos, habría que repensar el tema de las estadísticas, porque muchas veces las estadísticas se están quedando en el libro en papel. Bueno, mencionaba, es importante, Colombia subió 76% en lectura digital. Por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá el tema numérico, o por ejemplo, en México, en el último documento de la CANIEM se hablaba de que el 41% de los libros consumidos en nuestro país corresponde al libro de texto. Entonces, por supuesto, ahí también estamos hablando, es altísimo, por supuesto, bueno, pues son los libros bueno, es que son 25 millones de niños también, exacto, ¿no? entonces siempre la numérica hay que verla en proporción. Y hay que ver también que si es de donde se parte la educación, bueno, pues entonces no tendríamos que verla como una cifra favorable, ¿no? Si lo viéramos estrictamente dentro de lo numérico. Pero ahora algo que decías, Fer, que es súper importante y muy interesante, es qué tanto estamos leyendo a los mismos, qué tanto estamos publicando a los mismos de siempre y qué tanto los otros autores, los nuevos autores están buscando la autopublicación o están buscando irse directamente a plataformas de contenido, que no necesariamente es el libro como lo conocemos, pero que son historias y que también es el contenido mismo que podemos ver en distintos formatos, ¿no? Arturo. Yo creo que el problema del libro es un problema apasionante, en principio. Yo creo que es un problema que es fundamental atender. Yo creo, por lo menos en términos de impresión, que leemos mucho más de lo que creemos. Lo que creo es que nos hacen falta escritoras y escritores. Es decir, nos hace falta la novedad. Es decir, nuevas propuestas literarias. Yo creo que nos hemos quedado un poco colgados en el tiempo, un poco enamorados de Fuentes, de Rulfo, de Arreola, y yo creo que lo que necesitamos es nuevas y novedosas propuestas, y yo creo que sí las hay. Y coincido en que las plataformas de lectura y escritura sin duda han cambiado. Paradójicamente, para mí no es un empobrecimiento, al contrario, creo que es un reto. Creo que es una aventura que habría que asumir de una manera muy creativa. Yo sí creo que el libro es fundamental porque el libro produce alegría, paz, conocimiento, concentración, nos mete en el mundo de la aventura y del saber. Y yo creo que sí hay que alimentar el libro en términos de papel, pero también creo, como lo acabamos de decir, que los distintos soportes hay que hacerlos nacer, enriquecerlos y enriquecerlos con creatividad. Y yo estoy seguro que nuestro tema es cómo logramos hacer que haya más escritoras, claro. Por cierto, déjenme decirles, en la Escuela de Escritores de México hemos descubierto que la nueva literatura la van a hacer las mujeres.
la están haciendo las mujeres. Es la literatura más viva, más perspicaz, más sensible, más inteligente, hecha con más corazón. Y por supuesto, las mujeres, paradójicamente, lo siento por mi género, son Ay, más, Arturo. más responsables, más conscientes y más comprometidas, porque en la literatura lo que contamos son la historia. La literatura cuenta nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿Qué sí nombres hay en la mesa hoy de mujeres que están escribiendo? Uf. Uy, no, es que Fernanda Melchor está Sí, partiéndola en México y en el mundo, Ujú. pero durísimo. Y toda Latinoamérica, por ejemplo, Samantha Schweblin, que es una de las autoras ahorita, una sí. autora argentina fascinante, que es una de las más traducidas. Pilar Quintana también. En México igual, Brenda Lozano. Iba a hablar de ella. Iba a decir de Brenda Lozano, sí. No, que es cierto, hay una propuesta, Liliana Blum, Orfa Larcón, Almadelia Murillo, hay una cantidad de verdad. Yo lo veo en mi plan editorial y me regocijo porque además no lo tengo por cuota ni lo tengo considerado de, ay, me hace falta una mujer para rellenar. No, 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 ¿cómo hago el crees? plan por la calidad de la literatura y cuando volteo y veo cómo está mi 220 digo, wow, qué bárbaro, somos un montón de viejas. Sí, nosotros hemos descubierto en la escuela que Ujú. las mujeres se atreven más a entrar en lo subjetivo, se atreven más a entrar en el corazón de las cosas, tienen cercanía con la emoción, porque coincidiremos los tres. La literatura es el trabajo con las emociones. La palabra nos sirve para viajar y desbloquear las emociones. Y las mujeres, paradójicamente, extraordinariamente, tienen esta voluntad por acercarse, vivir y experimentar la Ujú. emoción. Y las historias, que son las que nos importan, no pueden contarse sin emoción, sin estar involucrados sensiblemente en ellas. Y en la Escuela de Escritores de México hemos descubierto que son las mujeres la parte más activa, más fecunda, más comprometida, y me parece fascinante la posibilidad de darle estructura a este talento. Yo siento que un problema de lo que nos pasa cuando contamos historias, siento por lo que veo que en la lectura lo que tenemos que hacer es aprender a las posibles escritoras y a los posibles escritores es cómo contar la historia, cómo una novela, cómo un cuento se puede contar y cómo se estructura. Yo creo que en ese sentido nos hacen falta, ya existe esta escuela que es una maravilla, nos hacen falta escuelas en la provincia, en la ciudad, para crear escritoras y escritores que sepan la estructura de la novela. Yo creo que ustedes en Alfaguara deben encontrarse con problemas cuando reciben historias que pueden parecer muy buenas, pero que les falta articulación, les falta estructura. Yo creo que eso, Fernanda, es un problema de lectura y yo creo que es lo que nos hace falta. Era justo lo que iba a decir, ojo, porque muchas veces, y un eslogan que usamos mucho en México es, tenemos más escritores que lectores, e incluso muchos escritores uno se da cuenta que no están leyendo, Claro. que están pasando mucho tiempo escribiendo y que gran parte de la escritura parte de la lectura también. Ahora que hablaba Arturo de la emoción, por ejemplo, hay algo que a mí ahorita me tiene muy entusiasmada por el momento que nos está tocando vivir y retomando el tema de los formatos, por ejemplo, que es el audiolibro. El audiolibro está retomando fuerza, el audiolibro lo conocimos en cassette, lo conocimos en Sí, CD y ahora con las nuevas plataformas está retomando fuerza. Hablamos de que de origen, ¿cómo aprendemos a leer? ¿Cómo se nos acerca la lectura a todos cuando somos niños? Por el oído, por lo que los papás nos cuentan, por lo que los abuelos, hermoso. los tíos, pero también desde nuestras culturas, cómo se transmitían las historias, se transmitían por el oído. Entonces, no es que el audiolibro esté lejos del libro o de la experiencia lectora, todo lo contrario. Ahora, lo que sí se demuestra, por ejemplo, con un formato como este, es que puede haber nuevos lectores que no existen. Es decir, hay lectores, hay gente que es incapaz de tomar Los Miserables y hacer el proceso de codificación visual y de leerlo completo así en papel o incluso en libro electrónico, pero de hacer el proceso visual, porque no tiene la práctica, Claro, el oficio, el ¿no? oficio lector, Pero pero que auditivamente lo lo puede logras, por escuchar. supuesto. Y que entonces, ¿qué Claro. pasa? ¿Se enteró de Los Miserables? ¿Leyó Los Miserables? Claro que leyó Los Miserables. Eh,
regresándome un poquito para irnos a una pausa, a la gente, tú que estás conmigo aquí escuchando, ¿qué tal, Fernanda? De todos los nombres que hace un momento dijo Mayra González, ¿los conocías? Qué buena pregunta. ¿Conoces esos nombres? ¿Los has leído, estas mujeres que mencionaron Mayra y Arturo? ¿O no? Eso me parece muy importante porque lo que a mí toca, estando en un micrófono, de 10 que dijiste, 9 no sé, 8 no sé. Entonces sería muy interesante no estar esperando la obra de los mismos escritores de siempre para poder leerla, es decir, para poder leer, sino cómo nos acercamos a estas nuevas propuestas, que no sabemos ni cómo buscarlas, no sabemos cómo se llaman, qué buscamos, cómo le hacemos. El que me va a ayudar con los libros en aquella librería, ¿va a saber qué decirme? ¿Qué temas están escribiendo estas mujeres? ¿Sobre qué escriben? ¿Cómo me podría interesar engancharme con alguna de ellas para poder conocerlas? Porque si no, de lo único que me viene desde esta trinchera es ese gran esfuerzo que hizo Sanborns en algún momento para entregar el premio, no recuerdo cómo se llamaba el premio, que de hecho conduje con Paco Sea, y el premio latinoamericano, no recuerdo, pero eran nuevos escritores. Krause salió de ahí. Daniel Krause salió de ahí, con unas novelas y unos escritos increíbles. Pero más allá de eso, a mí me llegan, no sabes la cantidad de libros, de escritos, claro. Arturo, pero de escritos, de escritos a mano, pues, de hojas, a ver, dime qué tal está mi libro, y no hay quien los apoye. Entonces, ¿cómo podemos incrementar, lo dejo en corte comercial para pensarlo, cómo podemos incrementar que nosotros, escuchas, podamos leer a estas mujeres, sobre qué están escribiendo? Dame un nombre que se me quede grabado para poder ir a comprar su libro. Cuéntame algo de ellas. ¿Quién te gusta más? ¿Quién menos? En fin. Y luego, pues estas nuevas generaciones de chavos, de señoras, de señores que tienen un libro en su casa y que no lo están pudiendo imprimir porque no hay quien los apoye. ¿Volvemos? Quédense conmigo. Mientras hablamos de libros, yo escribo títulos, fíjate. No vaya a ser la de malas que del título me salga un libro. Claro. Mayra González, directora de Alfaguara México, Arturo Córdoba Just, poeta, ensayista, profesor, director de la Escuela de Escritores de México. Dejamos dos cuestiones previamente. Una, esto de las escritoras que están teniendo mucho auge, que están escribiendo, cómo me puedo enganchar con ellas como público de ¿Qué tal, Fernanda? Y dos, podríamos hacer algo en conjunto para poder ayudar a chavos, señoras, señores, a lanzar sus libros que a lo mejor están en el cajón y que pues nadie los ha tomado en cuenta. ¿Por qué no organizamos algo entre los tres? Claro. Aquí está el medio, aquí está la Escuela de Escritores y aquí hay una editorial, pues algo podríamos hacer juntos, ¿no? En fin, lo dejo para un siguiente café o tequila y lo podamos platicar, ¿no? Claro. Pero bueno, estas mujeres. A ver, yo algo que comentábamos ahorita fuera del aire, o que compartía con ustedes fuera del aire, que me ha tocado en los casi 15 años que tengo en la industria desde distintas esferas, es que creo que no nos atrevemos a abrir las puertas. Como lectores, en principio, llegamos muchas veces a la librería a la segura, entre comillas segura. Pero no solo eso, a mí me pasaba, y yo por eso siempre le he agradecido mucho a Fernanda la generosidad de un espacio como este, pero cuando yo estaba en la parte de comunicación, como gerente de comunicación, a mí me pasaba que yo enviaba las novedades y los medios de inmediato me respondían para tomarme al A, B, C, que son muy conocidos. Y entonces yo les decía, oye, pero también está este Claro. chico con su primera novela. Ah, sí, bueno, y a veces incluso se hacían las entrevistas y no se publicaban, ¿no? Se publicaban las primeras, las ferias del libro, que importantísimas, que comentaba ya Fernanda, hay muchísimas, muchísimas. Hay León, hay Tijuana, hay Mérida, hay en Claro. todos lados. Mismo caso, nos invitan, nos envían invitaciones si quieren a los autores de siempre. Entonces,
desde ahí ya tenemos un problema porque tenemos que empujar. A las editoriales, por ejemplo, nos exigen mucho que publiquemos nuevas voces, ¿no? Nos dicen, publiquen nuevas voces, ¿cómo es posible? Y publicamos nuevas voces. Y luego, ¿dónde está el espacio para esas nuevas voces? Yo creo que desde la trinchera de medios de comunicación, esto es algo que yo llevo haciendo hace 19 años, ¿eh? Sí creo ser pionera importantemente de darle un espacio a los libros de manera gratuita, trayendo, bueno, recuerdo los viernes, ¿no se acuerdan que los viernes hacíamos tertulias de libros? Esto hace muchos años, Sí. porque si no apoyamos esto, entonces, ¿qué vamos a apoyar? Estamos apoyando la imaginación, quitar las telarañas de la cabezota, mejorar la ortografía, tener más léxico. Estamos apoyando muchas cosas en ese sentido. Yo creo que los dueños sí deberían de exigir un espacio literario en los espacios que hoy por hoy existen en la radio, en la televisión. Cuenten conmigo. No, siempre. Gracias. Sí, Siempre. sí, No, yo al sí, pie del no. cañón sigo en ese sentido. Aquí estoy. Hagamos algo, de verdad, hagamos algo. ¿Por qué no establecemos un premio literario? No necesitamos hacer gran cosa, pues. La gente es la que está escribiendo. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Yo creo que en el país, en la sociedad, hay una enorme necesidad de expresión. Hay una enorme necesidad de contar historias, porque la vida necesita que se cuente, porque nuestra vida es una vida narrativa, fluye como el río. A mí me gustaría pensar que la lectura y la escritura nacen no solamente en la escuela, sino nacen en familia. Yo creo que cuando un padre, una madre se reúne con los hijos antes de acostarlos y juntos leen un cuento, eso produce magia. Y si nosotros fuéramos capaces de construir una comunicación que permitiera decirles, estos son los cuentos que se pueden leer, yo creo que lograríamos muchas cosas. Porque creo además que no solamente la lectura produce una forma de concentración, la lectura produce paz. Y vivimos en una sociedad que tiende mucho a la violencia, que tiende mucho al vértigo, y lo que necesitamos es una cultura de paz producida por la concentración que el espíritu se permite en la lectura. Pensaría que la lectura es básica y esencialmente una estrategia para la paz y que hacer círculos de lectura, incluso en las empresas, en las Sí. empresas, en la escuela, y invitar a las personas a que se acerquen a la editorial, que se acerquen a las escuelas de escritores como la Escuela de Escritores de México para construir sus originales, para construir sus historias. A ver, eso está. Danos los datos de la Escuela de Escritores de México. La escuela es un fenómeno fascinante. A ver, Les voy a contar una qué historia bonito. extraordinaria. Tenemos un profesor que dio clases en nosotros, un profesor español, Díez Carpintero, un muy buen narrador, que dio clases en México y se tuvo que ir de la Escuela de Escritores de México porque es madrileño y tenía que atender cosas de familia. Y da clases el maestro Díez Carpintero en la Escuela de Escritores de Madrid. Pues hace 2 meses hablando por teléfono me dijo, la Escuela de Escritores de México es mejor que la de Madrid. Así se los digo. Y lo digo con Oye, orgullosa humildad aplauso de y, pie, qué y de ninguna gusto. manera como un acto de presunción No, o oye, de, que hay que cacarear lo o que de hacemos bien, no vanagloria. tengamos pena. La escuela es un lugar extraordinario. Ayer me encuentro un profesor también que me dijo, esta escuela no solamente es una escuela, es un santuario. Me lo dijo un gran novelista lindo. mexicano joven que se llama Omar Nieto. Y déjenme decirles, es una escuela preciosa. Es una escuela que está en la colonia Narvarte, en una esquina bellísima que es Pitágoras, esquina con Romero de Terreros, y es una escuela en donde queremos pensar, reflexionar, leer juntos, crear una comunidad en donde las personas puedan adquirir confianza con su palabra, porque la palabra es una forma de la magia. Cuando tú hablas, produces magia. Hablar es la magia más original y escribir es la magia en el blanco y negro.
Y lo que hacemos en la escuela es que las personas, nuestras alumnas y nuestros alumnos, por cierto, a los que respetamos profundamente, en la Escuela de Escritores de México reverenciamos absolutamente a cada alumno, porque desarrollamos personalidades, desarrollamos voces, desarrollamos talento. Y reverenciamos profundamente a cada alumna y a cada alumno porque hacemos acompañamiento cognitivo. Son personas que quieren contar su historia, hacer un libro de cuentos, hacer una novela, y leemos mucho, escribimos mucho, y de lo que estamos buscando, que creo que a Alfaguara les preocupa mucho, como a nosotros, es, si tú encuentras, Fernanda, el tono de tu voz, encuentras el tono de tu texto. Porque el método esencial de una escritora, de un escritor, es la búsqueda. Y lo que estás buscando es encontrar el tono de tu voz para que el tono de tu texto aparezca. Los grandes textos que la humanidad han escrito han empezado en voz alta. Homero es una escuela de poetas que contaba las hazañas de Aquiles en voz alta. Y lo que nosotros necesitamos hacer es lograr que las historias se puedan oír. Así como tú cuentas una historia en voz alta para tu público, bueno, el escritor, la escritora, necesita saber que su texto que aparece en la silenciosa voz de la página se puede decir, contar en voz alta. Eso es lo que hacemos en la Escuela de Escritores de México. Ay, qué bonito. Maravilloso. No sé ustedes, pero yo empecé mi historia en voz alta. Sí. ¿Ya nos la contarás? Qué bonito. No, bueno, verás si no. Claro que sí. No, y los premios. Los premios también son muy Por importantes. supuesto, claro. A ver, en casa evidentemente está el premio Alfaguara, pero un premio que a recientes fechas nos ha dado grandes satisfacciones es el Literatura Random House, el Mauricio Achar, en donde hemos encontrado a una jovencita, por ejemplo, con Maura Chilonen, que está ya traducida, si no me equivoco, cerca de 10 idiomas. Ay, Una novela publicada apenas hace 4 años. Qué maravilla. Luisa Reyes Retana, también con una novela familiar, una novela en donde se tocan temas tabú dentro de las familias, donde se toca el tema del incesto, una novela dura, una novela difícil, que hemos tenido 3 reimpresiones. Entonces, los premios, ellas se acercaron como cualquiera, ¿no? No, se lee absolutamente todo, incluso a veces, y de este mismo premio me consta que los editores que están involucrados en ello, a veces recuperan algunos textos que no ganan el premio para publicarlos. Claro. Porque en los premios sirven para ser también leídos, para ser dictaminados, para hacer un filtro de calidad, en donde muchas veces se puede recuperar algún texto. Pues vamos a ir a una pausa. Yo les pido que se queden un poco más con nosotros. Vamos con Cibanco. Ya vi entrar a Juan Musi, que ayer tuvo, por cierto, una intervención en redes sociales que me dejaste pensando importantemente el tema de los números, de esto que si habían bajado las tasas en Estados Unidos, pero que no diéramos por aplaudir el tema. Bien interesante, tenemos Cibanco. La historia de Emilio Valles Vidrio, que hoy es jueves. Cuenta unas historias, Mayra. Cuenta unas historias este hombre, de veras, Arturo, de campeonato. Así. ¿Y sabes a qué jugamos? Como este juego de Who, de quién es el culpable, quién es el malo del cuento. Entonces, al último decimos, no, el malo fue el trompudo este presidente de Estados Unidos. No, fue el otro que... Entonces, hacemos veredicto. Como el juego ese de mesa, ¿no? El mayordomo con el candelabro en la sala. Haz de cuenta. ¿Quién es el culpable por poquito? ¿No? Muy interesante. Y bueno, seguimos con ustedes, por supuesto, platicando el tema de libros. A mí hoy me queda un mapa mundial mental, pues, de la producción de libros en el mundo, de los lectores y de lo que tenemos que hacer en México juntos para poder leer y gozar la lectura. Y eso está bien bonito. Hagamos círculos de lectura, yo me sumo, Mayra, te lo digo, Arturo, me sumo a lo que sea necesario. Vamos a pasarla bien a través de la lectura, vamos a divertirnos a través de la lectura, vamos a gozar la lectura juntos. Lo que yo pueda ayudar, estoy, por supuesto, a sus órdenes. Vamos a una pausa.
Mayra González, directora de Alfaguara México, Arturo Córdoba Just, poeta, ensayista, profesor. Nos platicabas hace ratito de la Escuela de Escritores de México. Qué hermoso eso de hay que empezar a escribir en voz alta, ¿no? Con la oralidad como seres humanos. ¿Qué proponen, Arturo, Mayra, para poder considerar la lectura como parte del entretenimiento cotidiano en nuestras vidas? Está bien la serie, está bien el jueguito en el teléfono, está bien el cine, pero también está bien un libro. ¿Qué leer? ¿Qué nos gusta hoy en día? ¿Qué dicen sus estudios de mercado, pues? Bueno, en México somos un país predominantemente de no ficción. En México, el porcentaje de libros con respecto a la ficción, de desarrollo personal, de superación y algunos textos de no ficción, de ensayo, es muy alto. Entonces, eso quiere decir que nos gusta estar informados, que estamos buscando soluciones, que estamos buscando algunas fórmulas, pero creo que no tenemos la educación desde pequeños de que la lectura requiere un tiempo también. De que si le ponemos, muchos papás ahora están, tienen determinado horario de televisión para los niños. Bueno, pues pongamos un determinado horario también de lectura. La lectura también es disciplina cuando uno es chico. Ahora también hay que meterla por el lado del entretenimiento. Si sabemos que a nuestro hijo le gusta el fútbol, pues busquemos historias de fútbol. No le pongamos un libro de piratas, no de libros porque quizá le soporíferos, gustan, sí, ¿no? Qué horror. Le gustan las historias o las películas de terror. Hay libros extraordinarios para niños de terror. Y lo mismo con nosotros como adultos. ¿Nos gustan las series policíacas? Bueno, acerquémonos, busquemos. Ahora Internet nos permite averiguar montones de cosas en las redes sociales. Está la red social de Goodreads, que es una red social específicamente de lecturas y de reseñas. ¿Cómo se llama? Goodreads. O sea, buenas lecturas. Ajá, buenas lecturas. Y es una red social, Ay, pues así esa hay como que Facebook, tenerla, ¿no? así como Instagram, así como Twitter. De puro lector. De puro lector, de todo el mundo. Y pones tus estrellitas y pones tu reseña y ahí vas viendo también tus ligas. Entonces es muy rico, es como un super club de lectura, ¿no? ¿Qué onda con la tecnología, verdad? Es increíble cómo nos Yo acerca. estoy fascinada. Yo, en vez Increíble. de tenerla como demonio, yo la tengo, hay que tener mucho cuidado. Pero las redes sociales también en las redes sociales, nuestro mismo grupo, a ver qué están leyendo, amigos, ¿no? Si estamos en Facebook, si estamos en Instagram, oigan, ¿qué están leyendo a nuestros... ¿O qué me recomiendan? ¿Y qué me ¿no? recomiendas? Y entre los Sí. mismos grupos de amigos muchas veces Claro. hay también una recomendación pura y virgen, como yo siempre digo, de lectores que no tienen los vicios de lectores profesionales que quizá ya tenemos, ¿no? Y que también, pues es tu grupo de amigos, quien te puede también decir. Sí, recuperar la lectura como una pasión amorosa, ¿no? Como una sed profunda, hermosa, vital de conocimiento. Y creo, voy a decir algo que en la conversación anterior vino a mi cabeza. Yo creo que la palabra es femenina, la palabra es primigenia y es femenina. Yo estoy seguro que la primera persona que habló, que dijo una onomatopeya, que gritó, que avisó algo, fue una mujer. Me queda clarísimo. Sé que puede parecer ficción, pero yo lo creo, aunque no lo vi, pero estoy seguro y lo sé de cierto por emoción. México es un país en donde necesitamos hacer participar a las personas y por eso está la Escuela de Escritores de México haciendo su pequeña pero muy importante labor en esta necesidad de expresarnos, de contar nuestras historias. Y yo creo que el mundo de lo femenino es lo que hay que recuperar desde la literatura. En mi experiencia, que es una experiencia de cercanía, todo el canon que yo tenía con respecto a la enseñanza y la práctica de la creación literaria se ha transformado a través de la conversación con las mujeres en la Escuela de Escritores de México. El canon que yo tenía de Stendhal, el canon que yo tenía de José Revueltas, el canon que yo tenía de Octavio Paz, se ha transformado. Yo creo que la literatura la están escribiendo las mujeres y creo que una sociedad se puede transformar económica, literariamente, solo y a través
primordialmente de las mujeres. Y yo creo que estamos en un momento tan vital de nuestra historia que es importante la expresión y organizar esa expresión a través de la escuela, a través de leer mucho, escribir mucho y mirar mucho. Y creo que la lectura se empieza en familia. Yo me acuerdo de Gabriel García Márquez que contaba cómo inició Cien años de soledad y decía, yo encontré el tono de 100 años de soledad cuando recordé la forma y el tono y la mesura y con que mi abuela me contaba la historia de la familia. Y yo creo que es hora de volver a entender que la palabra es femenina, que es en familia donde tenemos que recuperarla. Hay que leer en familia, juntos, padres e hijos, madres e hijos, y entender que hay que hacer escuelas, círculos de lecturas para construir nuestra historia. Que nadie hable por nosotros, sino que seamos nosotros quienes hablemos con nuestra palabra. Perdóname, Fernanda, hay algo Sí, importante que es desacralicemos la lectura. Bien. No le tengamos, no le hablemos de usted al libro, porque si no, entonces ya valió. Yo creo que eso, Mayra, Si no eso ha sido culpa de los Claro, intelectuales. pero si no les gusta un libro, suéltenlo, Sí. aviéntenlo. No se preocupen, es que lo tengo que terminar, es que como si todo el mundo dice que es una maravilla, es que es fuentes, es que no importa, si no conectó con ustedes, el problema no es de ustedes, es del libro. Busquen otro, hay muchísimos, pero a veces eso es también, híjole, es que no me gustó este libro, no pude con él, no le entendí. Bueno, pues busca otro, suéltalo, no pasa nada. Les voy a mandar la columna que escribí cuando murió Gabriel García Márquez, de cómo los intelectuales, los muy sácale punta, ¿no? Hablaban de Gabriel tan distante de lo que era, y cómo todos los intelectuales que escribieron de él, todos se olvidaron del público, se olvidaron de los lectores de Gabriel García Márquez, se olvidaron que a nosotros no nos importaba más que estar cerca de sus personajes, leer como él, tratar de entenderlo, vivir sus mariposas amarillas, ¿no? Y se me hace tan mamón, pues. Ahí está la columna, ¿eh? Se las voy a mandar porque sí creo que aquellos que están más leídos que nosotros tienen que bajarle 2 rayitas, tienen que bajarse de su pedestal, conectar con nosotros, conectar con el público, te llames Vargas Llosa, te llames Saltiel, te llames como te llames, Mastretta, como quieras, pero conectar más con nosotros, porque están bien subiditos. Y ese subidito no nos ayuda en nada, nos aleja completamente de el gozo por la lectura, de conocer una fiesta del chivo, de conocer cosas tan hermosas, pero que se pierden entre tanta pedantería, ¿no? En fin, regresen, por favor. Encantadísimos. Sí, encantado, sí vuelves. encantadísimo. Eso. Ahí están los datos, Arturo Córdoba. Gracias, Mayra González, muchas gracias. Gracias.